La inflación en la ingeniería económica se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que los bienes y servicios. Cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Es el continuo incremento en precios derivados de un incremento de la cantidad de dinero y crédito en circulación respecto a los bienes disponibles. Los problemas provocados por la inflación se derivan precisamente de su imprevisibilidad, ya que ni todos los productos y ni todos los factores subirán sus precios al mismo tiempo, ni el tiempo y ni en la misma proporción. Y cuanto mayor sea la tasa de inflación, más amplio será el margen de error en las expectativas de los agentes económicos y por lo tanto mayor sensación de inseguridad. Aparte de la inflación tenemos la deflación, que es la disminución del valor de dinero en relación a la cantidad de los bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. La deflación implica una caída continuada del nivel general de precios, que suele venir acompañada por una prolongada disminución del nivel de actividad económica y elevado a las tasas de desempleo. Hiperinflación. Es una inflación anormal donde el índice de precios aumenta en un 50% mensual para una inflación anual de casi 13.000%. Es decir, es una inflación fuera de control donde los precios aumentan rápidamente y al mismo tiempo la moneda pierde su valor real. Este tipo de inflación nos da a entender que un país está pasando por una gran crisis económica como hoy en día lo está pasando Venezuela. Esto se debe a que el gobierno financia sus gastos sin ningún tipo de control o porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y ingresos del Estado. Como la hiperinflación, también tenemos otros conceptos, que es la estanflación, que es cuando a un mismo tiempo se dan de forma simultánea el alza de precios, el aumento de desempleo y el estancamiento económico. También podemos manejar otro término como la reflación, que es el intento de elevar el nivel general de precios para contrarrestar las presiones monetarias, o sea que es provocar artificialmente una subida de precios para intentar superar la inflación. Inflación, medida ponderada y agregada del aumento de precio de la canasta básica en una economía. Esta disminución del poder adquisitivo puede medirse de varias formas. Los economistas lo registran como un índice nacional de precios al aumentar, el cual se determina al medir el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. Los consumidores pueden medir la inflación por la cantidad de productos que pueden comprar con una cantidad de dinero constante. Ahora bien, para tratar adecuadamente el tema de la inflación, es necesario distinguir el dinero inflado del dinero sin inflación. En cuanto al dinero inflado, es el valor de compra que tiene ese dinero en cualquier momento dado. También se le llama dinero constante, mientras que el dinero sin inflación o dinero constante es el valor de compra que tiene ese dinero en cualquier momento, referido a un año base. Por lo general, el año base se considera tiempo cero. Cuando el dinero se expresa eliminando el efecto de la inflación respecto a un año base, se observa claramente cómo disminuye su poder de compra. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Cani y yo les voy a hablar sobre el método de deflamación. El método de deflamación necesita dos pasos para convertir las unidades monetarias corrientes a unidades monetarias de valor actual equivalente. ¿Qué se debe hacer? Primeramente, debemos convertir las unidades monetarias corrientes a unidades monetarias constantes equivalentes, actualizando la tasa general de inflación. Este paso es para eliminar el efecto inflamatorio. Ahora podemos determinar el valor actual equivalente utilizando I. Muchas gracias. Análisis de unidades monetarias corrientes son las estimaciones de los flujos de efectivo futuro en el año N, con base a los cambios anticipados en las cantidades debido a la inflación o por la deflación. Por lo general, estas cantidades se determinan con la aplicación de una tasa de inflación a las estimaciones monetarias del año base.
Supongamos ahora que todos los elementos de flujo de efectivos se estiman en unidades monetarias corrientes. Para hallar el valor actual equivalente de esta cantidad corriente en el año N, podemos emplear el método de deflación o el método de actualización ajustada. Unidades monetarias constantes. Son aquellas unidades de poder adquisitivo constante sin importar el paso del tiempo. En aquellos casos en donde se estime una posible inflación o deflación en los flujos de efectivos, estas adquisiciones se pueden convertir a unidades monetarias constantes, es decir, a un año base, adquisiciones de un año base, aplicando una tasa de inflación sobre deflación que por lo generalmente es aceptada. El año base se toma desde el tiempo cero, al menos que se indique lo contrario. Existen diferentes fórmulas en donde podemos saber cuál es el valor actual equivalente de esas adquisiciones, donde es importante saber el tiempo y la inflación. Stephanie, y les voy a hablar sobre la inflación y cómo medirla. La inflación significa que los precios de un artículo aumentan con el paso del tiempo. Visto de otra manera, la misma cantidad monetaria compra menos de lo mismo. La deflación es lo contrario a la inflación. Los precios bajan con el paso del tiempo, es decir, aumenta el poder adquisitivo de una cantidad monetaria específica. ¿Cómo medimos la inflación? Antes de introducir la inflación en un problema de ingeniería económica, es necesario aislar y medir su efecto. Los consumidores generalmente tienen una noción básica no específica de la reducción de su poder adquisitivo. Esto debido a su experiencia en la compra de alimentos, viviendas, servicios de transporte, entre otras cosas. Los economistas han desarrollado la forma de medir con los índices de precios al consumidor, que es basado en una cesta de mercado de bienes y servicios denominada cesta básica. Esta cesta básica contiene 8 elementos principales, que son los alimentos y bebidas alcohólicas, viviendas, vestidos, transporte, servicios médicos, diversión, cuidados personales y otros servicios básicos. Estos índices de precios al consumidor comparan los precios de la cesta básica con la del mes pasado, la del año pasado y la de hace 10 años. Esto crea un punto temporal que se denomina periodo base. Uno de los puntos principales cuando hablamos de la inflación en ingeniería económica es el valor del dinero en el tiempo. Por tal motivo, toda persona interesada en economía debe conocer la importancia de este concepto. Todos los países poseen inflación, por más mínima que sea. Por lo tanto, dólares, bolívares u cualquier otro tipo de moneda tendrán menos valor en el futuro que en el presente, y su razón principal se centra en la oportunidad de inversión del momento. El entender esto es de gran importancia al momento de producción y administración de producciones, puesto que empresas están en constante toma de decisiones y una decisión de inversión a tiempo puede ser el punto clave en el éxito o fracaso de una compañía. A la ayuda en la toma de estas decisiones contamos con la ingeniería económica, que con varias herramientas permitirá que las decisiones que en materia financiera pueda tomar una empresa sean las más adecuadas. Mi nombre es Antonio Carpentieri y yo les voy a hablar sobre la inflación y la ingeniería económica. El proceso económico en el cual se presenta un aumento general de precios se denomina inflación, que se representa con la letra F. Para calcular la inflación se toma una serie de artículos que conforman la canasta familiar. Es posible que en un lapso de tiempo determinado algunos artículos de esta canasta familiar suban de precio. Otros se mantienen estables, otros podrán bajar de precio, pero el resultado de todo lo que pasa en la canasta familiar se mide con el IPC, que también se conoce como el índice de precios al consumidor. Con el hecho de que sube de precio un solo artículo de los que conforman la canasta familiar, habrá una inflación, aunque por tratarse de un solo artículo, la incidencia que tenga sobre el IPC será muy poca. Naturalmente, hay artículos que tienen más incidencia en el IPC que otros. Por ejemplo, cuando sube el precio de la gasolina, si se toma el caso de la gasolina, se aumentan las tarifas del transporte y con ello el precio de otros productos como los alimentos. En consecuencia, un aumento de precios de los combustibles traerá la cadena al alza en varios artículos que conforman la canasta familiar y por lo tanto tendrán más incidencia en el IPC que, por ejemplo, el aumento de las pensiones en el sector de la educación. Lo contrario de la inflación se denomina deflación. Significa una disminución general de precios y en este caso el IPC disminuye.
En el sector de la producción, la canasta familiar, en vez de bienes de consumo, incluye materias primas, salarios, energía y demás insumos necesarios para la producción. Por lo tanto, tiene un valor diferente que se mide con el IPP, que se conoce como el índice de precios al productor. Mi nombre es José Baptista y a continuación explicaré 2 ejercicios donde se harán cálculos para ver cómo la inflación afecta los flujos de efectivo neto en distintas actividades económicas. Partiendo del enunciado de este primer ejercicio se construyó una tabla donde se muestra la cantidad de períodos, las ventas unitarias y el flujo de efectivo en unidad monetaria constante. Solo nos va a importar el período y esas unidades monetarias constantes. Vamos a tener una inflación del 5% anual y el precio unitario y el costo de manufactura se mantienen a la par de la tasa de inflación. Nos pide convertir ese flujo de efectivo en un flujo de efectivo corriente equivalente. Para la resolución de este primer problema se construyó una tabla de solución donde se muestran los resultados de los flujos de efectivo neto en pesos corrientes. Para ello, se multiplicó el resultado del factor de conversión por el flujo de efectivo neto en pesos constantes traído de la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, en el periodo número 0, donde el flujo de efectivo es de menos 2.500.000 en negativo porque es un desembolso, se multiplica por el resultado de 1 más 0,05, que es la inflación no porcentual elevado a la n, en este caso 0, y el resultado sería de menos 2.500.000 porque permanece inalterado. Este procedimiento se realizaría para el resto. Para la resolución de este segundo ejercicio se procede de igual manera a calcular el flujo efectivo neto en pesos corrientes de cada uno de los periodos. Véase que el flujo efectivo neto en pesos constantes de los mismos es de menos 20.000 y se repite del periodo 0 al 4. Esto se debe a que son desembolsos iguales durante 5 años por concepto de arrendamiento. El factor de conversión se multiplicará por ese flujo efectivo constante para obtener el corriente. Va a resultar en un decremento ya que se pierde el poder de compra de ese dinero con el paso del tiempo y el factor de conversión estará elevado a la menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 debido a que se trata de desembolso.